Y hoy voy a comenzar una serie de mensajes que titulé Fisuras del Alma, un mensaje que Dios puso en mi corazón y que sé que nos va a edificar muchísimo. Y para eso quiero que me acompañen Lucas capítulo 7, versículo 36 al 41. Es una historia que vas a ver ahí en la pantalla. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 41 dice: Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos le pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella en el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, ¿que son qué? Muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Acompáñame en una oración. Señor, te damos gracias por este domingo. Gracias por la oportunidad que nos das de adorarte, Señor. Qué espectacular poder cantarte juntos en comunidad. Señor, gracias porque mientras estábamos confinados en una pandemia no teníamos poder salir, Señor, a hacer lo que estamos haciendo hoy. Pero gracias por permitirnos estar en la iglesia y hacerlo presencial. También te doy gracias por tu palabra y te pedimos que en los próximos minutos hables a nuestro corazón. Disponemos el corazón para recibir de tu palabra y que nada nos distraiga, Señor, ni nos robe lo que nos quieres hablar en la mañana de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta historia es increíble porque Jesús narra la importancia de entender que el que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Yo creo que uno de los planes, sin duda alguna, más espectaculares para las mujeres en especial, es sentarse, y si su lenguaje de amor es tiempo de calidad, sentarse, recostarse en una cama, observar una película, plan Netflix, crispetica, de pronto si eres más corroncho, crispeticas con salchichón, sí, somtí, gaseosa. El caso es que es un plan que las mujeres reclaman mucho. Yo recuerdo que yo soy perverso para ver ese tipo de planes, pero en esa ocasión mi esposa me dijo: mira, siéntate a ver una película conmigo. Entonces yo dije, bueno, ya es tiempo de calidad. Yo me acosté, tomé mi celular y empecé a chatear y mi esposa me decía: no es que me des tiempo de calidad, es que me des calidad de tiempo. Y entonces el plan estaba ahí y ella empieza a ver, como casi todas las mujeres, las películas de amor, ¿cierto? Por ejemplo, mira este ejemplo, mira, una de las películas más conocidas es Titanic, ¿cierto? Históricamente Titanic, esa película de... ¿sí? Versión colombiana sería con el buche de mazamorrero. ¿Sí? Y esa historia es espectacular. Todos empiezan a decir, los que son un poquito más quisquillosos, calculadores: no, pero ya cabía en la tabla, sí, pensándolo bien. Otros empiezan a mirar un montón de cosas. Pero los que somos un poquito evangélicos, ¿cierto? O predicadores, siempre sacamos una enseñanza, o solemos sacar una enseñanza de una de las películas, de las historias. Entonces, por ejemplo, en esa película hubo frases como: si tú saltas, yo salto, ¿cierto? Y uno se la dedica a la persona: si tú saltas, yo salto, y le pega la indirecta por Facebook. Los hombres no entendemos indirectas, ¿sí? Entonces, para que lo sepan. Pero una de las frases muy bonitas decía: el corazón de una mujer es un profundo océano de secretos. Y entonces la mujer que quiere echarle una indirecta a alguien, le pone eso, ¿cierto? El corazón de una mujer es un profundo océano de secretos. Otra película muy conocida, ya le voy a explicar por qué quiero hacer esta introducción, es esta Crepúsculo. Es una de las favoritas de mi esposa. En mi época, los que tenemos 35 años, los vampiros daban miedo porque chupaban sangre, eran del diablo y eran malos. No, acá son papacitos, ¿cierto? Ay, divino, ¿sí? Ese Edward Cullen, el papá se parece al pastor, sí, o sea, no, es increíble. Y entonces uno mira a estos vampiros y no, tremendos, que son unos triple papacitos. Y en esa frase de una de las películas decía: nunca había pensado cómo morir, pero morir en lugar de alguien que amo me parece que vale la pena, ¿sí? Póngale eso en acento vampiresco, ¿sí? Y me encanta, ¿cierto? Nunca había pensado cómo morir, pero morir en lugar de alguien que amo me parece que vale la pena. Otra que mi esposa ama, es que no, para que no haya llegado.
que me puso a verla como 4, 5, 6 horas que dura esa película. Postdata, te amo. ¿Sí? ¿Alguna mujer ha visto eso que diga, sí? Postdata, te amo es una película donde alguien muere, pero no se la voy a explicar. Y más o menos hacían referencia a frases como, hay muchos vicios en esta vida, pero el mío eres tú. ¿Cierto? Otra decía, Postdata, te amo me enseñó que amar es para siempre, que solo pasa una vez en la vida y que solo es con una persona. Y por último, otro ejemplo adicional ahí, una que fue más reciente, es Bajo la misma estrella. Más como millennial, ¿cierto? Y ahí hay una frase que dice, no puedes elegir si van a hacerte daño en este mundo, pero sí puedes elegir quién te lo hace. No es tan teológica, pero solo medite esto, ¿no? Dice, no puedes elegir si van a hacerte daño en este mundo, pero sí puedes elegir quién te lo hace. Ahora, es muy lindo todo lo que acabamos de escuchar, pero ¿qué tal si nosotros aterrizamos por un momento y entendemos que el sistema Disney y Hollywood nos vendió historias de amor basadas en eso, ¿cierto? Basadas en que quizás hay un inicio, un nudo y un desenlace donde las cosas probablemente terminan bien. Pero ¿cuántos aterrizados a la realidad sabemos que no todo es color de rosa? Que la vida en cierta manera trae unas cuantas espinas dentro de lo que se vive a diario. Entonces entendemos, y el día de hoy quiero hablarte un poco acerca de el perdón. Uno de los casos más recientes es esta imagen que van a observar a continuación, que le ha dado la vuelta al mundo, ¿cierto? Todo el mundo no se leyó la Biblia, no se leyó en 365 días la Biblia en un año, pero se vieron más de 28 días completos, yo no sé cuánto tiempo. Sí, me han contado. No, mentira, yo no me lo vi. Pero he escuchado gente que ha pasado más de 12, 18 horas aterrizados viendo esto y más, que hay una colombiana. Entonces, ahora, esta historia nos enseña que literalmente no todo es color de rosa. Tal vez en la realidad suele haber espinas, en la realidad suele haber algo que fisura nuestra alma y justamente es acerca de la falta de perdón. Y el perdón es el título de la enseñanza del día de hoy. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es decir, que se toleren los unos a los otros. La vida está expuesta a heridas, a gente que nos lastime, gente que te puede maltratar, gente que te puede ofender, gente que trae sobre tu vida amargura, que pone cargas que ni siquiera ellos son capaces de cargar. Y entonces cuando la vida trae esas espinas, es cuando nosotros entendemos por qué Colosenses dice, perdónense unos a otros, tolérense unos a otros, así como el Señor nos perdonó a nosotros. Entonces quiere decir que en la vida siempre habrán ciertas fisuras que nos van a golpear fuerte nuestra alma. Y una de ellas, sin duda alguna, es la falta de perdón. La Biblia dice en 3 de Juan 2, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Pero ¿qué pasa cuando nuestra alma está fisurada? ¿Qué pasa cuando entendemos que la falta de perdón fisura nuestra alma? Así que te quiero decir que el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Mira lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 12, en la traducción lenguaje actual. Dice, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Todos cometemos errores, todos fallamos. De hecho, hay un versículo que cuando yo lo leo me pasa lo de la hermana Amparo Grisales. Me erizo porque yo digo, ok, si yo soy consciente que hay algo que ofende a Dios y lo hago, es como si yo volviese a colgar a nuestro Señor Jesús en aquel madero. Vuelvo y lo crucifico a raíz de mi desobediencia. Y eso de una u otra manera hace que me erice, que me sienta mal conmigo mismo. Pero la palabra dice, perdona el mal que hacemos. Así como tú perdonaste nuestra vida, ayúdanos a perdonar a aquellas personas que nos hieren o que nos hacen mal. Y te voy a hablar rápidamente de ciertas áreas o ciertos escenarios donde tú y yo necesitamos perdonar. Lo primero que necesitamos perdonar es nuestra familia. Dicen por ahí, en el argot popular, a mis 35 años ni entiendo qué significa, pero dicen que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Géminis capítulo 2. ¿Sí? Y quizás no entendí esto por mucho tiempo, pero muchos de los testimonios de personas se dice, mira,
yo tengo una fuerte herida o una fuerte discusión o algo que yo no he podido sanar, perdonar con respecto a mi familia. Muchos de ustedes quizás en sus testimonios, en sus historias de vida, quisieran que su familia fuese así como la de Crepúsculo y más bien va como por la de los locos Adams, ¿cierto? Va un poquito rara, ¿cierto? Lo cierto es que nuestra familia en algún momento hace que podamos tener ciertas cosas. Cada uno de ustedes se puede examinar y decir, mira, yo no he podido perdonar a mi papá porque mi papá me abandonó. No he podido perdonar a mi mamá que quizás estuvo ausente. Testimonios hay a lo largo y ancho en este auditorio con respecto a la familia. Cuando tú vas a la palabra dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor te recibirá en sus brazos. Con todo el Señor te recibirá. Y entonces hay personas que necesitan perdonar esa figura de paterna, esa figura materna, porque no estuvieron presentes en su vida. Tal vez creciste en la adolescencia, tenías preguntas, tenías incógnitas, tenías interrogantes y no fuesen resueltos. Hay una canción de Pablo Olivares, un argentino que se llama La Cornisa, y la canción narra más o menos la historia de un chico que estaba quejándose porque su papá nunca estuvo presente en sus cumpleaños, su papá nunca estuvo presente cuando él tenía preguntas con respecto a sexualidad, su papá nunca estuvo presente cuando él tenía que aprender a afeitarse y por ende se cortaba. Y esas preguntas o esos interrogantes comienzan a fisurar nuestra alma, comienzan a decirnos que hay cosas que no están bien y que necesitamos perdonar. Sabemos que la Biblia dice, aunque padre y madre te dejen, con todo el Señor te recibirá en sus brazos. Ahora quizás no es tu lío, tu drama con papá y mamá, tal vez sea con tus hermanos, con un ser querido. La Biblia narra historias como la de José, que fue vendido por sus hermanos, entrado a una cisterna producto de su túnica de colores, y esa envidia hizo que los hermanos de José le vendieran, le maltrataran. José pasó de una cisterna, luego pasó por unos procesos, fue llevado a la cárcel, y entre la cisterna y el palacio hay una gran historia. Entre la cisterna y el palacio hay un proceso inmenso, pero aún así la Biblia narra que en algún momento cuando José tenía poder, porque era la mano derecha de los importantes de aquel gobierno, dice que José tuvo la oportunidad de vengarse de sus propios hermanos. José pudo vengarse porque José tenía el poder. José podía decirle a la gente, usted no sabe quién soy yo. Y cuando llega su familia producto del hambre, había hambruna, había pobreza, José podía ayudarles. Y la Biblia narra un momento que yo creo que cuando tú lees esa historia, si lloraste con Crepúsculo, si lloraste con Armagedón, maldito Harry, sí, bueno, si lloraste con todas esas películas, créeme que cuando lees la historia de José, llega un momento donde José sabe que puede vengarse de sus hermanos, puede ser duro, puede ser cruel, puede ser hostil, pero José desgarra su corazón, comienza a llorar, perdona a sus hermanos. Sus hermanos creen que él va a tomar venganza, que los va a maltratar y que se va a vengar de forma desconsiderada, pero José decide perdonar y decirle algo que todos necesitan entender en esta mañana. Él le dice a sus hermanos, lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo transformó para mi bien, para el rescate de muchos. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Él le dice a los hermanos, mira, sucedieron episodios, cosas que no entendemos, personalmente cosas que le dolieron a José, pero él dijo, lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo transformó para mi bien, para el rescate de muchos. Es decir, todas esas cosas que José vivió le llevaron para ayudar a todo un pueblo, a toda una nación. La vida siempre trae quizás espinas en su interior con personas, pero lo que tú no entiendes hoy, mañana lo entenderás. ¿Alguien está aquí conmigo? Lo que tú no entiendes el día de hoy, la mañana de hoy, eso que te sucedió, cuando aprendes a perdonar, puedes estar tranquilo, tranquila, de que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Pasó también con Jefté, pero un caso muy diferente. José decidió perdonar, los JJ. José decidió perdonar y su caso lo podemos ver con un final feliz. Pero en el caso de Jefté no. Jefté es un hombre que en el libro de Jueces narra la historia de que Jefté era un guerrero valeroso, pero era hijo de una prostituta. Y entonces los hermanos le increpaban constantemente y le decían, mira, Jefté, tú no vas a heredar la herencia de nuestro padre porque tú eres hijo de una ramera, tú eres hijo de una prostituta. Y siempre Jefté creció con la ofensa de sus hermanos, con los insultos de sus hermanos.
pasa que en alguna oportunidad, años más adelante, el país donde Jefté estaba entra en guerra. Y entonces hay una guerra, necesitan un guerrero. Y adivinen por quién van. Por el que era guerrero valeroso. Y entonces van y buscan a Jefté los hermanos. Ayúdenos, miren, eso se armó la trifulca, eso allá, mejor dicho, estamos como en el paro de Colombia, todos dando de piedra. Necesitamos que usted haga algo. Y entonces Jefté dice, me buscan a mí. Después de que me decían que no iba a heredar la herencia de mi padre, después de que me increpaban y me trataban mal. Y ellos le dicen, mira, por favor, si tú vas con nosotros a la guerra, te nombraremos rey. Y entonces Jefté empieza a meditar, déjame consultarlo, ¿sí? Y efectivamente le dice, bueno, listo, voy a ser rey. Y hace una oración, que es esas oraciones que hacemos un poco absurdas, peligrosas, por no saber perdonar. Y Jefté, me imagino que fue, consultó al Señor y le dice, Señor, acompáñame a la guerra. Y si tú me das la victoria contra mis enemigos, yo te prometo, mire, pachuchito, ¿sí? Que el primero que salga de la casa de mi padre, yo te lo ofreceré en un sacrificio vivo, en un holocausto. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque Jefté tenía la expectativa, él dijo, ok, si el Señor me acompaña, yo voy a la guerra, soy guerrero, soy valeroso, voy a ganar la guerra, y entonces cuando yo vuelva, Señor, yo le voy a sacrificar a uno de mis hermanos que me reciba, ¿sí? El primero que salga, porque todos me han caído mal y demás, lo voy a ofrecer en un sacrificio vivo, lo voy a quemar vivo, mejor dicho, voy a hacer alguna maldad. Y sucede que en ese momento Jefté efectivamente gana la guerra, y cuando gana la guerra dice que llega feliz a festejar, y cuando llega sobre la familia sale su hija a recibirle. Y entonces la Biblia dice que Jefté se rasgó sus vestiduras y dice, hija mía, tremendo dolor y mal me ha causado, porque hice promesa a Jehová y no me puedo retractar, que el que saliera de la casa de mi padre lo ofrecería en un sacrificio vivo. Y entonces la hija, dice la escritura, que ella era una joven virgen. Y ella dice, ok, papá, si hiciste promesa al Señor, cúmplela, pero déjame ir a llorar mi virginidad con mis amigas. ¿Te imaginas los sueños que tenía esta chica? ¿Te imaginas los deseos de quizás tener una familia? Pero la falta de perdón de su padre Jefté le hizo acabar el rumbo de su vida para siempre. Dos historias, una de un José que decidió perdonar y de un Jefté que no decidió perdonar a los miembros de su familia. Así que en la mañana de hoy, quizás es tu caso, necesitamos perdonar a nuestra familia. ¿Sabe? Nada nos asemeja más a Jesús que cuando estamos dispuestos a perdonar. ¿Quieres parecerte a Jesús? Nada nos asemeja tanto a Jesús como cuando estamos dispuestos a perdonar. Lo segundo que tenemos que perdonar es a nuestro prójimo, a nuestro próximo, las personas cercanas a nosotros que no son quizás nuestra familia. C.S. Lewis dijo, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Voy a repetirle eso. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Cuando estén orando, ¿sabe? Muchas de sus oraciones quizás no son contestadas porque hay estorbo en esas oraciones. ¿Qué significa estorbo en esas oraciones? Que la Biblia dice, si usted está orando y tiene algo contra alguien, perdónelo. Porque esa falta de perdón va a ser estorbo en la oración. Yo voy a hacerles un honesto. ¿Sabe qué? Nunca le coma a un predicador que la monta de súper espiritual. Discúlpeme, lo castizo y santandereano, ¿sí? Qué bravo porque perdimos allá en el Bucaramanga. Pero el miércoles el Señor dice, mía es la venganza, pero es de Él, nosotros vamos a vengar el miércoles, ¿sí? Y entonces hay predicadores que se muestran desde la super espiritualidad. Yo a veces he estado diciéndole a Dios, Señor, ¿te llevas a mi esposa o te la mando? Claro, mentiras, pero no. Y yo me voy a orar. Yo, ¿sabe que no voy a discutir y me voy a orar? Casi no discutimos, pero hay discusiones. Y cuando me voy a orar, yo no soy capaz de concentrarme en la oración. Y entonces tengo que salir y decirle, por favor, ya, reconciliémonos. Y después cuando voy a la oración, digo, hizo ya. Y puedo estar en la presencia de Dios,
¿Por qué? Porque muchas veces siento que hay estorbo porque estoy discutiendo con mi esposa. Porque hay oraciones que estorban cuando no podemos perdonar a nuestro prójimo también. Decimos por ahí, objetivo, amar a mi prójimo. Obstáculo, el prójimo. ¿A alguien le pasa? ¿Sí? Dice por ahí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a veces quisiéramos estar libre de pecado para tirar unas piedras, ¿cierto? Para unas cuantas tirarle, ¿sí? Pero es una realidad. Mateo 18:21 dice que luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y los que son un poco flemáticos, calculadores, ingenieros y demás, entonces sacan la cuenta y dicen, 490 veces. Pero no está diciendo 490 veces, porque usted dice, uy, no, yo ya le llevo la cuenta más de uno. Va en 480. No, 490 veces por día. O sea que si tu prójimo viene hacia ti, tal vez en una actitud de reconciliación, debes perdonarle 70 veces 7 por día. Y no es casualmente que Pedro le haya dicho 7 veces. 7 es el número perfecto. Así que cuando nosotros perdonamos, dejamos que nos parezcamos más a Jesús, que nos perdona día a día. Debemos perdonar a nuestro prójimo. No permitamos que una rencilla con tu prójimo te impida que oraciones sean contestadas porque está sucediendo estorbo. Ahora, es importante esto del perdón. Tan importante como entender lo siguiente. Cuando nosotros oramos por la ofrenda, por la generosidad, no es algo que simplemente se haya dicho allá afuera, es que las iglesias están pinchas de plata. No, los que ustedes conocen, nosotros hacemos que a través de tu generosidad podamos hacer esta reunión en este lugar. Pero ¿saben? Nadie le gana a Dios en dar. Entienda eso. Nadie le gana a Dios en dar. Y es tan claro Dios con el tema de la ofrenda y del dar, que aún con el perdón lo asocia. Y mira lo que dice Mateo 5:23. Por lo tanto, si tú presentas una ofrenda en el templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ve y presenta tu ofrenda a Dios. O sea, Dios le está diciendo una prioridad. O sea, si usted va a ofrendar, que es una bendición para usted, pero está en una rencilla o está en alguna contrariedad con alguien, mejor vaya y reconcíliese primero y luego sí ponga la ofrenda en el altar. Necesitamos perdonar a nuestra familia, ese círculo íntimo, pero también necesitamos perdonar a un prójimo, a nuestros amigos, a nuestros prójimos, personas cercanas a nosotros. Número 3, necesitamos perdonar a nuestros amigos. ¿Sabe? Todos decimos acá que cuando tú le pidas a Dios un milagro, Dios te enviará ¿qué? Un amigo. Y los amigos hacen parte de la vida. Los amigos son importantes para lo que hacemos a diario. Proverbios 17:9 dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. La vida viene no en color de rosa, de hecho la vida tiene espinas. Pero cuando tú perdonas una falta, el amor florece. Dice, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Así que cuando tú aprendes a perdonar a ese amigo que te falló, dejas que el amor florece, permites que el amor florece. Mi esposa hace poco predicó con respecto a la vida de Job. Job, intachable, Job, un héroe de la fe, Job, una persona que ante los ojos de Dios tenía una espectacularidad, Dios le honraba, Dios decía, mira, ¿has visto a alguien como mi siervo Job? Pero cuando Job cae en un momento de desgracia, que todos conocemos la historia, cuando aparecen los amigos al inicio no sabían cómo responder a la situación que estaba viviendo Job. Pero luego sus amigos toman una actitud incorrecta, una actitud de juicio, una actitud de criticar lo que no conocen. ¿Le ha pasado que hay personas que critican lo que no hacen o lo que no viven? ¿Le ha pasado que personas ni siquiera se ponen en tus zapatos, pero son capaces de criticar lo que tú vives? Eso le sucedía a Job. Job estaba viviendo un momento hostil, difícil, un momento demasiado cruel. Y entonces sus amigos, en lugar de ser ese milagro llamado amigo, se convirtieron en juicio para él. Y entonces solo sucedió algo poderoso en la vida de Job, cuando Job decidió perdonar a sus amigos. Lo vemos en Job capítulo 42, versículo 10, y dice de la siguiente manera. Después de haber orado Job por sus amigos,
el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. ¿Te puedes imaginar lo importante de perdonar a nuestros amigos? O sea, tanto así que después de haber orado por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar 2 veces más de lo que antes obtenía. Pero solo sucedió cuando decidió orar por aquellos que le juzgaron. Cuando decidió orar por aquellos que no estuvieron dispuestos a ponerse en sus zapatos. Job oró por sus amigos, aun cuando ellos no entendían, cuando fueron crueles, cuando fueron tal vez un poco desconsiderados. Pero cuando Job bendice a sus amigos y ora por ellos y los perdona, entonces viene la bendición de Dios. No sé qué persona en tu vida, qué amigo íntimo, qué amigo cercano te lastimó, pero cuando tú oras por tus amigos, realmente puedes entender que Dios comienza a hacer algo. Dios comienza a hacer algo a favor de ¿quién? A favor tuyo. Dice por ahí, devolver mal por bien es actuar como Satanás. Eso le estaba pasando a los amigos de Job. Estaban actuando como el enemigo, como el acusador. Así que devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Pero devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Necesitamos actuar como aquellas personas que devolvemos bien a aquellos que nos hicieron mal. Esa es la realidad y eso es lo que marca una diferencia. Eso es lo que te dice la gente cuando te mira y dice, ¿y por qué si tú me puedes maltratar, si tú me puedes acusar? ¿Saben cómo yo sé en dónde está cimentado tu corazón? En cuando tú amas a una persona, sabes que le puedes hacer daño, sabes que te puedes vengar, sabes que te puedes estar hiriendo su corazón porque esa persona te lastimó. Y cuando tú decides no hacerlo, eso definitivamente habla de tu corazón. Hay ocasiones, le pasó por ejemplo al rey David. David dice, mira, me sentí herido por aquellos que andaban en la casa del Señor conmigo. Por aquellos que juntos alabábamos, juntos cantábamos. Me heriste tú, un amigo íntimo. Porque los enemigos no traicionan, los que traicionan son los ¿qué? Los amigos. Por eso son amigos, por eso se habla de traición. Pero cuando Job ora por sus amigos, desconsiderados y todo lo que se te pueda ocurrir, pero cuando Job decide perdonar y decide bendecirles, entonces una doble bendición llegó sobre la vida de Job y Dios le bendijo más de lo que era al comienzo. Así que necesitamos perdonar nuestra familia, nuestro prójimo, nuestros amigos. Pero necesitamos perdonar a figuras de autoridad religiosa. Diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Saben? Esto es un poco fuerte, pero sentí compartirlo, estaba haciéndome loco. Pero Lucas 6:37 dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Dicen por ahí, siento que sería mejor cristiano si no fuera por los cristianos. Cuando tú escuchas eso, tú no sabes si llorar, tú no sabes si reír, si rasgaste las vestiduras, si tirarme una piedra o una silla. Pero a veces es realidad, como muchos dirían, sería mejor cristiano si no fuera por los cristianos. Porque hay gente que fue herida en lugares que debieron ser sanados. Hay gente que se fueron enterrados en lugares donde se les debió añadir propósito. Hay personas llamados líderes, personas autoridades religiosas, pastores, ministros, que te pusieron una lápida para sepultarte en lugar de un trampolín para catapultarte. Por celos, por envidia, por inseguridad. Y en esta mañana alguien que está en ese lugar necesita perdonar. Necesita aprender a perdonar figuras religiosas de autoridad. Una persona nos abría el corazón a mi esposa y a mí y decía, mira, yo odio a los cristianos porque un inconverso se ha portado mejor que muchos cristianos. Una persona que no ha asistido a una iglesia quizás se ha portado con más coherencia que muchos que tienen un renombre o una autoridad espiritual. Y hay gente tan golpeada. Antes de nosotros plantar iglesia con mi esposa, Dios nos habló claramente que una de las razones, dentro de muchas más, que Dios le iba a entregar a Love era gente herida, gente rota, gente que fue golpeada. ¿Por qué? Porque también fuimos golpeados. Su pastor tiene una historia que no se los puedo contar por ética, pero en esa historia he entendido el poder de perdonar, el poder de entender que a través del perdón Dios empieza a liberar tantas bendiciones sobre tu vida. Y quizás personas dentro de un contexto religioso abusaron de tu corazón.
Yo conozco testimonios de personas que incluso fueron abusadas sexualmente, personas que fueron abusadas verbalmente, personas que fueron maltratadas en su corazón, personas en las cuales sintieron como el menosprecio y el ser subestimados fue el pan diario en muchas congregaciones, en muchos contextos religiosos. De hecho, no me creerías si te digo que muchos fuimos maldecidos en contextos de iglesia. Quizá fuiste maldecido y te saliste de una iglesia, tomaste una decisión XY, pero a la hora de salir no te dieron la bendición, sino te maldijeron. Se te dijeron que tu ministerio se venía al suelo. Te intentaron castrar tu sueño. Y entonces sientes como en lugar de ser bendecido por una autoridad, fuiste maldito, fuiste maldecido. Y sientes que tienes que cortar eso. Y no tienes que cortarlo porque simplemente te desataron unas cuantas palabras, sino porque eso sucederá, no porque alguien más venga y ore por ti, sino porque tú permitas que a través del perdón Dios comience a traer sanidad. Quizás tienes una fisura en tu alma y no te has dado cuenta. Quizás, como lo hemos hablado, tienes que desaprender para poder aprender. Y esas fisuras en el alma son las que muchas veces nos tienen atorados, estancados. Nos cuesta ser felices, nos cuesta adaptarnos a alguien más, nos cuesta confiar en alguien más. Por eso es que dice que cuando tú tienes una herida, muchas veces vas sangrando a las personas incorrectas. Porque hay heridas en tu corazón que si no las sanas con el perdón, entonces vas por la vida sangrando a las personas incorrectas. Vas por la vida cerrándote a la posibilidad de amar. Vas por la vida cerrándote a la posibilidad de que alguien más te brinde su amistad, te brinde su cariño, te brinde su lealtad. Así que si fuiste herido en un lugar donde debiste ser sanado, si ese lugar se convirtió en un lugar tormentoso, en un lugar de refugio, entonces este mensaje también es para ti. Necesitas perdonar. Tal vez fuiste pisoteado en ese lugar donde se añadió propósito una vez en tu vida y luego simplemente fuiste desechado. Yo lo digo siempre en son de broma, pero en una ocasión iba, como cuando usted sabe que va mal, como dirían los santanderianos, como nos pasó ayer con Nacional, al perro. Y usted va por la calle y a veces Dios le habla, ¿cierto? Pero hay otras veces donde el diablo le alimenta más el dolor. Y entonces sonó por allá una canción. Yo siempre bromeo, pero esa canción a mí me ministró. No, mentira, no me ministró. Fue una canción que es de una agrupación que se llama Mojito, creo. Mojito Light. La canción decía: si te han herido como a mí, si alguna vez te han maltratado, dice, levanta la mano. Y yo iba por la calle. Luego dice, si te patearon el alma, si sientes que te despreciaron, levanta la mano. Pero nunca había sentido cuán real. Yo dije, ni Álvaro ministra así conmigo. Yo, Señor, cuando Álvaro canta yo lloro y ese me está ganando, yo voy a contratar al muchacho. Hagan dúo. Y literalmente la canción decía, si te patearon el alma. Y yo dije, ¿cómo se patea el alma? Pero sentí que me patearon el alma. Porque tienes una fisura en tu alma. Y solo el perdón puede hacer algo especial. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento tienes que entender que perdonar es liberar un prisionero para luego darte cuenta que el prisionero eras tú. Perdonar es liberar un prisionero para luego darte cuenta que el prisionero eras tú. Por último, tal vez perdonar a quien hirió tu corazón, a quien te rompió el corazón. Y eso no es solamente un tema de adolescentes o jóvenes, porque sientes que alguien en algún momento te rompió el corazón y te dejó a la vera del camino tirado con el alma pateada por completo. El sistema te dice, mira, el que se enamora pierde. Y comienzas a batallar con tantos obstáculos y pensamientos en tu vida. Y sé que perdonar cuesta horrores. Sé que perdonar no es algo donde dices, pasemos la página y ya. Perdonar cuesta horrores. Pero no hay cosa más inteligente que permitir
que sea el caballero de la cruz el que te ayude a sanar. Jesús, mientras estaba colgado en aquel madero, sentía como líderes religiosos le decían: ¡ja! Pudo sanar a otros, salvarlos, si no se puede salvar él mismo. A ver, si en realidad tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y Jesús decía: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solo puedes sanar con el caballero de la cruz junto a ti. Una actriz muy conocida llamada Julia Roberts dijo: me gustaría ser una niña otra vez, porque las rodillas peladas son más fáciles de sanar que el corazón roto. Y tal vez te sientes así. Quisieras devolverte a la niñez y saldar episodios que no comprendiste, porque sanar una rodilla rota, raspada, es mucho más fácil de sanar que un corazón roto. Pero necesitas sanar, pero sanar con Dios. Quizá no solamente es tu pareja, tal vez fueron personas que te destrozaron por completo. Y recuerda, como lo enseñamos en esta casa, Dios está en el negocio de reparar lo que está dañado. Dios está en el negocio de reparar esa fisura en tu alma, en tu interior. Dios está en el negocio de hacerlo. Efesios 4:32 dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Concluyo con esta historia. Sé que la conté en la bodega, pero hay muchas personas nuevas, así que permítame contarla una vez más. Cari Palmo es una conductora de televisión. Tiene programas en los cuales sus testimonios edifican a muchas personas alrededor del continente. Pero dice que ella tenía un padre ejemplar. Tal vez ella no tenía nada que sanar con su papá, porque su papá fue un padre ejemplar. Pero dice que en el trasegar de la vida, su papá fue tan bondadoso que decidió contratar a una persona de la calle para que ayudara en los oficios varios, en temas de lo que tiene que ver con jardinería. Y lo hizo solamente para brindarle alimento a ese hombre, darle un trabajo, proveerle un sustento. Solo por eso, no por necesidad. Fue más bien por darle una oportunidad a ese hombre. Ese hombre que tiempo después se asoció con personas incorrectas, que le propusieron secuestrar al papá de Cari Palmo. Y cuando secuestran al papá de Cari Palmo, piden una suma de dinero excesiva por el rescate. La familia no tiene idea de lo que está pasando, atienden las negociaciones, pero uno de los tipos le dice a ese jornalero: vamos a aumentar, a triplicar el dinero del rescate. Cuando hacen la llamada para decirle: no, ya no va a ser esta suma, ahora la suma se triplica, la familia le dice: no tenemos cómo pagar ese dinero. No tenemos el dinero para pagar el rescate. Si tú no nos pagas, lo mataremos. Y entonces, literalmente, matan al papá de Cari Palmo. Y ella crece con incógnitas frente a Dios. Señor, ¿cómo es posible que mi papá, siendo tan bueno, le hayas permitido morir de la forma que murió? ¿Cómo es posible que hayas permitido ese momento de duelo en nuestra vida? No es justo, Dios. Y Cari Palmo empieza a luchar con la falta de perdón, no solo con quienes le hicieron daño a su papá, sino contra Dios mismo. Pasan los años, la herida no está sanada, y Cari se asocia con una amiga. Tiene una amiga que tiene un niño, al niño lo secuestran. Y entonces cuando secuestra dice: es el mismo episodio de lo que viví con mi papá, ¿por qué ese episodio me persigue? Y entonces, mientras ellos oran y claman porque algo suceda milagroso, dice que un 24 de diciembre, la noche previa a la Navidad, dice que la oración de aquella mamá que habían secuestrado, raptado a su hijo fue: Señor, permíteme que hoy, como regalo de Navidad, mi hijo vuelva a casa. Y cuando están casi siendo las 12 de la noche, timbran en la puerta de su casa. Su corazón se acelera a 1000 y sale corriendo porque tiene la expectativa de que su hijo esté en la puerta de su casa. Abre presurosamente la puerta y observa una caja inmensa de regalo. Abre con desespero aquella caja y encuentra a su hijo picado en pedazos en aquella caja de regalo.
Más fuerte que a la mamá fue Cari Palmo en observar una escena como esa. Y ella dijo, me cuesta perdonar a Dios. Me cuesta perdonar a Dios por todo lo que permitió hacer en la vida de mi padre y en la vida de un inocente. Y un día, en un momento donde Cari se entera quién asesinó a su papá, ahora está preso de una enfermedad terminal, y Dios le dice, Cari, tienes que perdonar. Y hay dos formas de perdonar. Con lágrimas en su rostro dice, yo no puedo perdonar a ese hombre, porque no sé si ese hombre asesinó solo a mi padre, sino también al hijo de mi amiga. Tienes que perdonar. Y ella llora, se rehúsa, y Dios le dice, hay dos formas para perdonar. Una buena y una excelente. La buena es perdona y olvida. Y ella decía, yo no voy a poder perdonar y mucho menos olvidar el dolor que me ocasionaron. Perdona y olvida. Y la excelente, perdona, olvida y ora por los que te lastimaron. Bendice a los que te lastimaron. ¿Sabes que no es fácil perdonar de la forma buena, mucho menos de la excelente? Pero si estás en esta mañana aquí, no es casualidad. Antes de que tú tomaras tu InDriver, tu transporte, un taxi o vinieras en tu vehículo, con cuerdas de amor, como lo declaraban los chicos ahora, Dios te venía trayendo para que escucharas este mensaje. A todos los que están ahí a través del internet, no es casualidad que te hayas conectado. Dios quería que hoy, una mañana, comenzaras el primer domingo de junio aprendiendo a perdonar, porque esas fisuras en el alma duelen y duelen mucho. Así que quiero que cierres tus ojos, por favor. Y quizás en esta mañana tienes que emprender el camino del perdón. Ese camino que solo viene de la mano de Él. Y quiero invitarte a que con la manito en el corazón, ¿es tu familia la que tienes que perdonar? ¿Es tu prójimo? ¿Es una figura de autoridad espiritual? ¿Es un amigo? ¿O es alguien que rompió tu corazón? Lo cierto es que estás aquí para perdonar. No puedes ocultar eso que Dios te está hablando en la mañana de hoy. Él está aquí en esta mañana, sensibilizando tu corazón. Él está aquí recordándote que no puedes avanzar sin antes perdonar, que no puedes salirte de ese encierro, porque tú eres el prisionero si no perdonas. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Él todo lo sabe de ti. Y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver. todo lo puedes ver muy dentro de mí. Si pones tu mano en el corazón, escucha esta verdad. Y llevas mi vida Una sola verdad, a una sola verdad, que cuando te mira, que cuando me mira nada puedes ocultar. nada puedo ocultar. Si te puedes poner en pie ahí con mucho respeto sin distraerte. Sé que es tu fidelidad y lleva mi vida más allá De lo que puedo de imaginar. lo que puedo imaginar. Aquí está el amor y la presencia de Dios en esta mañana. Oh, yo sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí que tu mirada puesta en me mí llena de tu paz. me llena de Una vez tu más, paz. tus ojos revelan que yo Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, Señor. nada puedo esconder, Que no soy nada que sin ti. no soy nada sin No podemos ti. hacerlo sin ti. Oh fiel Señor, Emprendemos el camino del perdón de tu mano, caballero.
miras el corazón, Cuando miras el corazón, tú tienes que perdonar. y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me No puedo miras, ocultar. nada puedo ocultar. Quiero escuchar a la iglesia decir: y yo sé que es tu fidelidad. Sé que es tu fidelidad Que lleva nuestras que vidas lleva mi vida más allá, mucho más allá. de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo olvidar Solo basta tu mirada. tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Aquí está la paz de Dios. Esa paz que te invita a perdonar. Y si Dios pone en tu pensamiento a alguien que hoy tú tienes que perdonar, incluso antes de terminar esta reunión o al concluirla, tú vas a acercarte y vas a pedirle perdón. Porque el que pide perdón primero no es el más cobarde o el más débil, sino el más valiente. Si es a tu pareja que tienes que perdonar o pedirle perdón, si es a ese amigo, si es a ese ser querido, si es a tu discípulo, si es a tu líder, si es a tus padres, si es a tus hermanos, hoy es una mañana de perdón. Y si mi equipo está ahí, quiere ir a abrazar a alguien, yo quiero orar por todos los que están en esta mañana. Señor, tú conoces cada nombre, cada vida que está en este lugar. Yo te pido que nos envuelvas en una atmósfera de perdón. Mira cuántas vidas hoy están fisuradas en su alma. Mira cuántos corazones están despedazados, desgarrados de dolor. Pero que tu perdón esté ahí. Si estás con tu familia, vamos, abraza a tu familia. Aquí está el perdón de Dios trayendo sanidad. Que esa fisura del alma comience a sanarse en la mañana de hoy. Y que a través de esta serie, el perdón,